Bueno, pues lo primero es, bueno, daros las gracias por venir, por estar aquí. Y nada, bueno, nosotros somos de Facua, yo soy Pedro. Y bueno, venimos porque hemos firmado un convenio de colaboración con la Diputación de Jaén, en la que el interés que nosotros tenemos, y tanto Facua como la Diputación de Jaén, es hacer llegar a todas las personas consumidoras, a todo el conjunto de la ciudadanía de la provincia de Jaén, pues una información sobre lo que es los aspectos que nos preocupan más como consumidores. Y realmente, bueno, hemos visto que después de tantísimos años con este convenio, que hemos estado acercando un poco la información de las materias que más desconocía con respecto al mundo de consumo, este año hemos visto necesario que habláramos de la factura de la luz y del bono social, porque es algo que nos está preocupando a todos, que es algo que realmente está en liza, que estamos viendo cómo hay una falta de información increíble, ahí vemos cómo nos está afectando directamente como consumidores y usuarios. Aquí al hilo de esto, pues vemos como en la introducción que podríamos realizar es que vemos que es un sector que es muy desconocido, un sector que nos afecta directamente porque todo el mundo tenemos electricidad, tenemos la obligación de tener electricidad porque es un elemento esencial de la vida. Entonces, por lo tanto, creemos necesario que haya una formación, una información de qué es lo que estamos sufriendo los consumidores y cómo afrontar este nuevo aspecto, esta nueva regulación que existe, que nos está perjudicando. Cada vez vemos cómo van subiendo muchísimo más los precios, vemos cómo se nos hace muy complicado ahorrar, y incluso vemos cómo se nos hace muy complicado incluso entender la factura. Todo el mundo, cuando le llega la factura, no sabemos qué es lo que estamos pagando. Vemos una cantidad de dinero, vemos que cada vez nos suben más, vemos una cantidad de conceptos que tienen un nombre extraño, que no sabemos qué es lo que realmente lo que estamos pagando, y por eso es hacer este tipo de jornadas formativas para que explicar un poco qué es lo que estamos afrontando, cuál es el sector, qué es el mercado, qué es lo que estamos pagando y cómo afrontar esta situación en la que estamos viviendo. Por lo tanto, creo que es necesario que tengamos esta oportunidad de tener estas jornadas formativas y sobre todo preguntar cualquier duda que tengamos, cualquier duda que se nos pueda plantear, porque para eso estamos, para intentar resolverlas, para intentar entre todos pues llegar a una solución de ver cómo podemos disminuir los costes, cómo podemos afrontar este mercado que, como decimos, es esencial. Y el gobierno, el Estado, las autoridades competentes, bueno, cada vez nos están complicando mucho más la cosa. Lo primero es desglosar qué es lo que tenemos como mercado eléctrico, qué es el mercado eléctrico, qué es lo que tenemos que pagar cuando nos llega la factura o cuando hacemos una primera contratación. Cuando hacemos una primera contratación, lo primero que se nos viene a la cabeza es un concepto que es potencia. ¿Qué es la potencia? ¿Qué es la potencia? Porque lo primero que nos pregunta es qué potencia te queremos contratar. Eso es fundamental, saber qué es lo que yo preveo que puedo usar en cada momento a la vez en mi domicilio. Es decir, como se pone en la diapositiva, él determina la cantidad de energía que se puede utilizar a la vez en el domicilio. Se mide por vatios y se suele utilizar con un múltiplo de un kilovatio, que serían 1000 vatios. ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos varios electrodomésticos que tienen una serie de consumos, un consumo determinado, una potencia determinada, y entonces para poder enchufar cada uno de los electrodomésticos a la vez, tenemos limitado la potencia que contratamos, y en función de la potencia que contratamos pagaremos más o pagaremos menos con respecto a este concepto. Por lo tanto, fundamental saber qué potencia es la que tengo que contratar en función de qué elementos tengo yo en mi domicilio y si preveo ponerlo a la vez. Evidentemente no porque tenga muchísimos electrodomésticos, si tengo un frigorífico, tengo una nevera, tengo un microondas, tengo el aire acondicionado, no tiene por qué ponerse todo a la vez, sino que yo prevea que voy a ponerlo a la vez tantas cosas y tantos elementos. Entonces eso va a determinar nuestra potencia. Habitualmente nosotros lo que entendemos desde Facua es que una familia normal, con un domicilio normal, con unos electrodomésticos normales, habitualmente esa potencia sería alrededor de 4,4 kilovatios, que es una potencia normal que entendemos que cubriría las necesidades de una vivienda que sería lógica, normal, con un uso razonable.
Por lo tanto, primero, ya tenemos claro lo que es la potencia. Potencia, qué es lo que tenemos que contratar, cuándo lo tenemos que contratar y cómo lo tenemos que contratar en ese sentido para ver si que cubre nuestras necesidades. Posibilidad de, no sé, una familia normal, saber cuánto gasta o cuánto podría decir, pues mira, el frigorífico es esto, es la que, sí. yo por ejemplo no lo sé. Sí, eso en cada uno de los electrodomésticos que tenga, tanto en el manual de instrucciones como hay unas pegatinas que dicen tanta potencia tiene, tanto es simplemente sumar. Es sumar, pero no es sumar todo, como digo, no es sumar todos los electrodomésticos que tenga, sino lo que yo prevea que va a estar funcionando a la vez. Es decir, yo preveo que va a estar funcionando el frigorífico porque no hay más remedio que tenerlo siempre conectado, pero si yo preveo que voy a tener el frigorífico y preveo que voy a poner también microondas, preveo que voy a poner la vitrocerámica, sumamos cada una de las potencias que tiene cada uno de los electrodomésticos y eso es lo que más nos va a facilitar la decisión de cuál es la potencia que tenemos que contratar. Como decimos, nosotros entendemos que una potencia 4,4 sería lo razonable en una vivienda, siempre y cuando no entre a cabo otros factores, como puede ser si yo tengo una instalación monofásica, si tengo una instalación trifásica, entonces ya eso ya nos variaría un poco más lo que es la potencia a contratar. Pero con monofásica y unos electrodomésticos normales, con 4,4 sería más que suficiente. Bueno, ya dejando al margen lo que es la potencia, ya sabemos qué es la potencia, cómo lo tenemos que contratar, vamos a entrar ahora a lo que son las tarifas, ¿vale? Vamos a empezar con la tarifa PVPC, que es la que más quebradero de cabeza nos está dando últimamente, porque es la tarifa que está semi-regulada por el gobierno y es la que estamos viendo cómo varía tanto y fluctúa tanto. Hay unos picos de cuantía de lo que es la tarifa bastante elevados, luego baja, fluctúa demasiado y es por los cambios normativos que ha tenido esta tarifa. La tarifa PVPC se denomina como eso, precio voluntario para el pequeño consumidor, y es, como decimos, la tarifa regular. Y solamente la pueden distribuir las que son las comercializadoras de referencia. Porque yo todavía lo confundo. Las dos grandes tarifas que hay, la que está en el mercado libre y la regular. Exactamente, la regular sería la que estamos hablando, la tarifa PVPC. Esa es la regulada. Esa es la que estamos viendo todos los días en televisión. ¿Ha subido la luz? Esa es a la que le afecta esa subida, con cualquier tipo de problema que pueda haber con la crisis de Ucrania, con la crisis del gas, como vaya fluctuando también el precio de la subasta eléctrica. Esa es la que afecta directamente a la PVPC, pero también afecta a lo que sería el mercado regulado. Pero como vamos a ver más adelante, como yo como consumidor pacto unos precios determinados en una tarifa de mercado libre, no afectaría tanto como en eso, pero sí afecta en algunas circunstancias que lo vemos. Vamos a ver lo que es la regular, vemos que es la que más problemas nos está dando y sobre todo es la que más historia tenemos que valorar a la hora de poder entenderlo, lo que es esta tarifa. Nosotros, ya una vez que tenemos decidido la potencia, vamos a decidir ahora qué tipo de tarifa te queremos contratar. Habitualmente nosotros desde Facua, antes de que pasara todo este cambio normativo, antes de que llegara la crisis de Ucrania, antes de que llegara la crisis del gas, nosotros siempre estábamos aconsejando que esta tarifa era la más barata. Incluso por estudios veíamos que era la más barata. Nosotros nos comparábamos con todas las tarifas que había en el mercado libre y ninguna se acercaba ni siquiera a los precios que se estaban dando en la PVPC. Por lo tanto, siempre estábamos aconsejando que se contratara esta tarifa. No porque fuese buena, sino porque era la menos mala, ¿vale? Nosotros desde Facua siempre entendemos que este es un mercado esencial, que es un producto o un servicio que es esencial para la vida. No podemos entender la vida sin este servicio y por lo tanto creemos que se está pagando por un precio de lujo, por algo que entendemos esencial. No obstante, como nos tenemos que mover en el mercado que existe, pues evidentemente tenemos que ver cuál es la mejor opción para el consumidor. Esta era la mejor opción hasta que llegó el cambio normativo. Cuando hablamos de esta tarifa PVPC, lo que tenemos que ver primero es
qué es lo que estamos pagando con esta tarifa, porque no todo lo que estamos pagando en una factura de electricidad es el consumo que nosotros estamos haciendo, sino que hay muchísimos cargos, muchísimos conceptos. Incluso, bueno, estaréis familiarizados con una factura, y si veis la factura viene una cantidad de dinero, pero luego dais la vuelta a la factura y viene un montón de conceptos que, bueno, que no sabemos muy bien lo que son. Vamos a explicar un poco. El precio voluntario para el pequeño consumidor se calcula incluyendo de forma aditiva, es decir, se van sumando los siguientes conceptos: peaje y cargos. Eso es el primer concepto que tenemos que entender. Los peajes consisten en un precio regulado cuyo fin es recuperar los costes de las redes de transporte y distribución, que se regulan por la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia. Este es un coste que nosotros tenemos que asumir, que es distinto al consumo eléctrico que estamos haciendo. Luego, los cargos son los precios regulados cuyo objeto es soportar el resto de costes regulados, que son las anualidades del déficit, el sobrecoste de producción de la energía en territorios no peninsulares, que está regulado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Es decir, nosotros tenemos que asumir una serie de costes, una serie de conceptos en nuestra factura que no dependen directamente de nuestro consumo, sino que depende de unas situaciones, de unos costes que nosotros tenemos que asumir, porque lo tiene que asumir también el Estado. Entonces, lo asumimos dentro de lo que es nuestra propia factura. Luego entraría lo que es el coste de la energía, que eso sí depende de lo que nosotros utilicemos, cómo lo utilicemos, cuándo lo utilicemos, como vamos a ver, y en función del consumo que hagamos. En realidad, esto sí es lo que nosotros podemos controlar, evidentemente. Luego está el alquiler de equipo medida. El alquiler habitualmente lo tenemos como alquilado. Nadie, o por lo menos yo no conozco a nadie, o por lo menos yo no he visto ninguna factura donde yo tenga mi contador propio, donde no tenga que pagar el alquiler. Esto también se paga, está regulado, es una cantidad que está regulada, y esto pues lo tenemos que asumir también dentro de nuestra factura. Luego el margen de la comercializadora, que consiste en un pago que se le hace a la empresa comercializadora por los servicios que se prestan. Y luego llegamos al tema de impuestos. Esto ya nos está complicando mucho la vida, todos los cargos, todos los conceptos que tenemos que asumir dentro de lo que es nuestra factura, pero luego viene, aparte de todo eso, vienen los impuestos. Es decir, nosotros asumimos unos costes como son los peajes y los cargos, que no depende de nuestro consumo, sino que depende de unos pagos que nosotros tenemos que hacer por unas situaciones muy concretas, circunstancias muy concretas, y luego vienen lo que son los impuestos. El primer impuesto, pues el que todos conocemos, que es el IVA. El IVA, normalmente, y como está regulado, tendríamos que pagar el 21%, que es el IVA normal, ¿vale? Como decimos, desde FACUA entendemos siempre que el suministro eléctrico, la prestación, el servicio de electricidad, lo entendemos como esencial. Sin embargo, nos están aplicando un IVA normal, que es el IVA normal que se le puede aplicar a cualquier tipo de elemento de lujo. Por ejemplo, si yo me compro un yate, me van a aplicar el 21%. Y si pago la factura de la luz, también me aplican el 21%. Creemos que no es lógico. No es una situación que entendamos como acorde a la realidad. No tiene sentido. No obstante, el 26 de junio de 2021 y primero fue hasta final de año, mientras el megavatio superara los 45 euros de media, que lo está superando, pues bueno, cada día más, se reducía el 10%. El 10% del IVA reducido. Incluso se ha prorrogado esta aplicación del 10% al IVA hasta el 30 de junio de 2022. Más allá de eso no sabemos cómo lo van a aplicar. No sabemos porque, bueno, siguen prorrogando, pero no sabemos cómo lo van a hacer. Nosotros seguimos luchando porque no se aplique ni el IVA normal ni el IVA reducido. Entendemos que incluso podríamos entender que un IVA súper reducido del 4% sería algo que fuese razonable. Entendemos como una concesión que podemos hacer los consumidores, pero entendemos también que el IVA sobre un producto que es esencial no debería aplicarse, o por lo menos entendemos nosotros de FACUA que es algo absurdo totalmente. Es decir, estamos hablando de un elemento esencial, que no entendemos la vida sin el suministro eléctrico, por lo tanto, ¿cómo va a grabar con un IVA? Pero bueno, ahora mismo lo que tenemos, el 21%, que seguramente, si no hay ningún tipo de modificación a la normativa, se va a aplicar a partir del 30 de junio de 2022, hasta que quiera el gobierno, y bueno, de momento lo tenemos el 10%, que eso va a repercutir directamente a lo que son nuestras facturas, porque evidentemente si ya estamos pagando mucho, cuando apliquemos en vez del 10% de IVA, apliquemos el 21%, pues se nos va a elevar, evidentemente.
Pero aparte de este impuesto también pagamos otro impuesto, que es el impuesto sobre la electricidad, que es un tributo que es de naturaleza indirecta, que recae sobre el consumo de electricidad y grava pues, en fase única el suministro de energía eléctrica para su consumo. Y se calcula conforme la norma establecida, los impuestos especiales. Los impuestos especiales, para que entendáis, a mí siempre me gusta compararlos con qué son los impuestos especiales. Los impuestos especiales, por ejemplo, hay un impuesto especial para el alcohol, hay un impuesto especial para el tabaco y hay un impuesto especial para la electricidad. Es decir, estamos comparando o estamos grabando con impuestos especiales cosas tan dispares como puede ser el alcohol, el tabaco y la electricidad. O sea, los metemos en el mismo grupo al alcohol, al tabaco y la electricidad. O sea, me parece totalmente absurda. Pero bueno, tiene su sentido, tiene su porqué. Porque hay unos gastos de producción, hay unos gastos de prestaciones indirectas que se tienen que grabar con este impuesto. Pero claro, a nosotros nos choca mucho que se grave con este impuesto. Incluso, bueno, vemos que se graba como con el 5,11-27% habitualmente. Ahora, con todo el jaleo que estamos sufriendo, con toda la crisis, pues se ha bajado al 0,5. Primero se bajó hasta el 31 de diciembre y se ha prorrogado también hasta el 30 de junio de 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay novedades, a partir del 30 de junio de 2022, aparte de pagar el 21% de IVA, pagaremos un 5,11% de impuesto sobre la electricidad, un impuesto especial que ahora está al 0,5%. Esto lo que va a hacer es que también que nos suba la electricidad, la factura bastante. Nos va a hacer que si ya no es complicado ahorrar y es complicado bajar nuestra factura, con esta imposición directa a lo que es la prestación del suministro eléctrico, pues nos va a ser mucho más complicado y va a ser una factura mucho más elevada. Pero bueno, entendemos que siendo tal como lo describe, que no sé, que la ciudadanía estando con un estrés eléctrico o económico, que digo que tampoco hay mucho movimiento ciudadano defendiendo un poco que es una injusticia todo sí. Claro, nosotros desde hace mucho tiempo, desde que se modificaron lo que son los tramos horarios, que ahora vamos a ver, veíamos cómo estas modificaciones siempre han supuesto un perjuicio para el consumidor, siempre. Desde que se liberaliza el mercado, vemos cómo se está perjudicando directamente al consumidor, siempre y cada vez más. Es decir, vamos a partir de la base de que el servicio eléctrico nosotros lo teníamos con una empresa que se llama Sevillana de Electricidad, que era pública. Tenemos una empresa pública que nos suministraba la electricidad y nosotros pagábamos por ese servicio a una empresa pública que, al nosotros pagar ese servicio a una empresa pública, repercutía directamente a nosotros. Es decir, estamos creando un ciclo económico que repercutía en el beneficio directo nuestro de la ciudadanía. En el 2009, un grupo político, el que estaba en el poder, se le plantea la liberalización al mercado de este servicio, de este sector, y vende la empresa, la vende al mejor postor. La vende al mejor postor, pero sin embargo no repercute directamente a nosotros porque la vende con unos precios que no estaban ni siquiera en el mercado. A partir de ahí, lo que se hace es que se deja en manos privadas un sector que antes era público, pero que es esencial para la vida de cada uno de los ciudadanos. Es decir, nosotros entendemos, desde FACUA entendemos que esto es algo que es ilógico, es totalmente ilógico, aparte de ilógico es una aberración, es una aberración. Pero es que más aberrante es todavía porque esta empresa, o sea, Sevillana, que era pública, pasa a manos privadas, ahora mismo está en poder de Enel, que es la empresa pública italiana. Es decir, a nosotros nos está gestionando nuestro servicio eléctrico la empresa pública de Italia. Y los beneficios, que son grandísimos, que los últimos balances de cuentas anuales estaban en más de 3.000 millones de euros de beneficios, pues se lo está llevando esa empresa pública.
italiana. Creo que al final es una cuestión que nosotros tendríamos que pensar como ciudadanos, decir, mira, este servicio, esta prestación de servicios que nos están realizando con carácter esencial, está generando unos beneficios increíbles que se lo está llevando una empresa que es una empresa pública italiana. Creo que hay suficientes argumentos para que saliéramos a la calle. Suficientes argumentos para que saliéramos a la calle y por lo menos que nos quejásemos. Nosotros hemos convocado manifestaciones, hemos convocado concentraciones y sí, hay movimiento, pero evidentemente creemos que es necesario que cada uno de los ciudadanos, porque esto no afecta a todos, esto al final afecta al más pequeño, al más grande, a uno, a otro, afecta a todo el mundo y por lo tanto creemos que es necesario que haya un movimiento social, reivindicativo, de que esto es insostenible, es totalmente insostenible. La situación como está ahora mismo es insostenible, incluso como vemos cuando estamos hablando del mercado de subastas, cómo pueden manipular directamente los precios que bueno, cada vez son mayores. Lo estamos viendo, por ejemplo, también la gasolina hay unas bonificaciones de 0,20 y sin embargo vemos cómo van subiendo los precios cada vez más. Entonces ya no ese beneficio que estamos aportando nosotros mismos, porque nosotros creemos, no, es que son 0,20, no 0,20 que de dónde salen de nuestro bolsillo. Y al final ellos se están comiendo ese beneficio subiendo las tarifas. Creo que los consumidores estamos siendo objeto de muchísima presión y creemos que es necesario que haya movilización ciudadana y eso nosotros siempre lo estamos apoyando y siempre lo estamos reivindicando y siempre lo estamos instando a todo el conjunto de la ciudadanía. Creemos que hay suficientes argumentos como para que haya una reivindicación bastante importante, porque estamos hablando de electricidad, pero hay muchísimos sectores que están afectados por la electricidad, incluso estamos afectados por la subida de precios, también afecta lo que es la electricidad. Todo es un círculo que al final repercute directamente en nosotros y creemos que la reivindicación es esencial. Pero bueno, y vamos a ir con esto porque incluso vemos cómo nos están incluso engañando más todavía con la modificación que se hace en el mes de junio de 2021. A ver que se me ha caído esto. Vemos cómo nos cambia y nos lo venden como algo que nos va a repercutir en que podamos los consumidores ahorrar la factura de luz. Bueno, ya se está viendo después a casi un año de la aplicación de esta modificación de la PVPC, vemos que ha sido un engañabobo. Primero nos ponen unos tramos horarios que bueno, yo creo que conocemos todos los tramos horarios, que eso se ha repetido hasta la saciedad en los medios de comunicación, cómo teníamos que, cambiando nuestros hábitos de consumo, querían que cambiásemos nuestros hábitos de consumo, aplicando una serie de periodos donde iba cambiando lo que es la tarifa. Teníamos un periodo punta, que eran los periodos donde las tarifas eran mucho mayores, que eran más caras, que se situaban entre las 10 y las 2 y entre las 6 y las 10. Si lo analizamos estos periodos, el periodo punta es cuando más consumimos. O sea, nos están cobrando más cuando más consumimos. Luego hay un periodo llano que era de 8 de la mañana a 10 de la mañana, y luego de 2 a 6, y luego entre las 10 las 10 y las 12, que era el periodo llano, que nosotros no estamos pagando la tarifa más cara, o sea, el coste más caro de esta tarifa, sino que es un precio intermedio. Y luego el periodo valle, que es cuando nosotros podríamos ahorrar porque el precio del kilovatio sería mucho menor. Y esto es de 12 de la noche a 8 de la mañana, es decir, cuando estamos durmiendo. No sé, estaban diciéndonos que nosotros teníamos que consumir para ahorrar en horarios que no eran habituales a lo que es el consumo eléctrico. Es decir, yo no me imagino haciendo la comida a las 12 de la noche o poniendo una lavadora a las 3 de la mañana. Eso lo digan al vecino. Exactamente, eso lo digan al vecino. Las peleas que podemos tener con los vecinos. Nos estaban intentando cambiar nuestro hábito de consumo de la electricidad porque entendían ellos que la responsabilidad de ahorro no era del propio gobierno o no era de la empresa que tenía un beneficio increíble, no, la responsabilidad de ahorro era nuestra como consumidores. O sea, algo absurdo, eso es absurdo. Yo no puedo repercutir la responsabilidad de ahorrar energía, ya no solo porque afecta a nuestro bolsillo, sino porque la demanda eléctrica
en picos determinados puede ser muy elevada y puede hacer que colapse lo que es las instalaciones, lo que es el servicio como tal. Y evidentemente nosotros comparamos estos periodos punta y aparte de que coinciden cuando nosotros más consumimos, aparte de eso, nos dicen que el periodo punta es cuando más caro está la electricidad, pero es que también coincide con los periodos donde las grandes empresas tienen mayor consumo eléctrico. Es decir, ¿por qué no le dicen a las grandes empresas usted no consuma a esta hora? Nos lo dicen a nosotros. O sea, yo creo que la modificación de los hábitos de consumo pueden ser para las grandes empresas que pueden modificar muy fácilmente su hábito de consumo y no al conjunto de ciudadanía que nos dicen que comamos a las 3 de la mañana. O que prendamos la vitrocerámica a las 3 de la mañana. Creo que es totalmente absurdo y bueno, lo criticamos, pero bueno, dijimos que no estábamos de acuerdo con lo que estaban vendiendo, de que era un sistema que iba a repercutir directamente en el beneficio de los consumidores, que iban a poder ahorrar, modificando mucho nuestros hábitos de consumo. Y modificando los hábitos de consumo que se puedan modificar, porque hay hábitos de consumo que no se pueden modificar, lógicamente. El frigorífico tiene que estar prendido todo el día, son 24 horas al día. Comemos cuando llegamos del trabajo a las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde. La lavadora sí la podemos modificar un poco, pero tampoco podemos decir vamos a poner la lavadora dentro de a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana, porque el perjuicio es bastante claro cuando dormimos. O lo dejamos todo al fin de semana, que el fin de semana sí es periodo valle, todo el fin de semana es periodo valle. Y en el fin de semana nosotros acumulamos todo y lo hacemos, todo el consumo que tengamos que hacer lo hacemos el fin de semana. Eso es lo que pretendían desde la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, que es lo que instaban a hacer las modificaciones estas. Creemos que es totalmente absurdo. Absurdo y bueno, se ha visto como que no ha llegado ningún tipo de beneficio para los consumidores. Así que aquí están los periodos de consumo, que con los semáforos estos que nos da la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, donde se ve cuándo tenemos que consumir, cómo nos están dirigiendo nuestro consumo hacia una determinada hora para que no se colapse o no se solapen con otros consumos que pueda hacer la empresa, las grandes empresas. También luego ya no es solo estos horarios, estos periodos de consumo, es que también hemos visto, o nosotros que si somos los consumidores un poco más preocupados de coger más información, vemos cómo además de estos periodos de consumo, vemos cómo cada hora va variando el precio del kilovatio. Yo puedo estar en periodo valle, donde el precio es menor, supone que es menor, y sin embargo está más caro que un periodo llano de un día anterior. ¿Cómo es posible eso? Porque como va modificándose hora a hora, fluctúa de tal forma que hemos comprobado incluso que en periodos valles, en fines de semana, hay precios del kilovatio que son superiores a otros, por ejemplo, periodos llanos de otros días que los precios del kilovatio habían bajado, o el precio del megavatio hora había bajado. Entonces, claro, al final esto se nos hace imposible conocer qué es lo que estamos pagando o cómo tenemos que consumir. Es muy difícil, tenemos que estar pegados siempre de lo que es la página web de la red eléctrica y ver cuándo es el precio más barato para poder consumir y para poder ahorrar algo. Es complicado, vemos que es imposible de poder asumir por parte de los consumidores. Así que bueno, mientras tanto, bueno, así está la PVPC y así es como bueno, nos están dirigiendo el consumo. Pero aparte de esto, de lo que es el precio del kilovatio, también tenemos lo que es la potencia. La potencia también se modifica. ¿Cómo se modifica? En este sentido hay una posibilidad de ahorro. ¿Por qué? Porque ya podemos contratar dos tipos de potencia. Una potencia que es en periodo punta y una potencia que es en periodo valle, que es la periodo valle de 12 a 8 y la periodo punta de 8 a 12, la otra franja horaria. En este sentido nosotros
como decíamos al principio, tenemos la potencia y nosotros hemos considerado que tenemos que tener 4,4 porque según los electrodomésticos que tenemos y el uso que lo vamos a hacer a la vez, pues con 4,4 estaría bien. Pero nos deja la posibilidad de que en periodo valle, que es de 12 a 8 de la mañana, si nosotros no vamos a consumir o no vamos a utilizar muchos electrodomésticos a la vez, que podamos bajar esa potencia. ¿Vale? Entonces podemos contratar dos tipos de potencia, una potencia que es de 8 a 12 de la noche y otra potencia que es de 12 de la noche de la madrugada a 8 de la madrugada. ¿Esto nos va a permitir ahorrar? Sí, nos va a permitir ahorrar algo, pero no algo que vaya a ser una cantidad excesiva. La pregunta era si la potencia en periodo valle puede bajar, que es de las 0 hasta las 8 y también los sábados y domingos festivos. Sí. Y antes hemos intentado cambiar el hábito de consumo para hacerlo en sábado y domingo. Si baja mucho la potencia valle, al final el incremento de potencia te va a saltar. Exactamente. Te va a saltar el domingo porque no vamos a hacer nada. Si quieres ahorrar y bajarla mucho, y lo normal era 4,4, sí, por bajarla te la baja un kilovatio, traer algo. Con lo cual te condiciona a que un sábado y domingo no puedas poner muchas cosas. Exactamente. Lo que has dejado para otro, o sea que... Es paradójico. Es un absurdo. Es un absurdo, sí. Es paradójico, ¿por qué? Porque no puedes bajarlo porque si estás pensando en cambiar tus hábitos de consumo al fin de semana, como dices, y has bajado la potencia a una cantidad bastante menor de la que realmente tú consumes o habitualmente consumes, no podrías consumir todo lo que pretendes consumir el fin de semana. Entonces, pues claro, evidentemente no lo tienes que ajustar. Al final hay que hacer encaje de bolillos para poder ahorrarte algo. De todas formas, el precio que se paga por potencia en periodo valle tampoco es una cantidad excesiva como que va a notarse una barbaridad si yo bajo sobre todo cuando estamos hablando de potencia de un consumidor normal y habitual, que en este caso la PVPC no puede ser más de 10 kilovatios, o sea, para que se pudiese aplicar esta tarifa. Entonces, por lo tanto, muchas veces no merece ni la pena hacerlo. ¿A quién le puede beneficiar? ¿O cómo se puede beneficiar? Pues también, según nos decían de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, habían hecho esto pensando mucho en los que tienen un coche eléctrico que tienen que cargarlo durante la noche. Sí, pero claro, ¿quién tiene acceso a un coche eléctrico? ¿Qué sector de la ciudadanía tiene capacidad como para comprarse ese coche o para tener un suministrador dentro de su casa para que lo pueda enchufar? Estamos hablando de que al final la gran inmensidad de la ciudadanía no tiene acceso a ese tipo de productos y bueno, creo que se está discriminando a los consumidores que son más vulnerables, está claro. Entonces, esto es una cuestión que nosotros hemos puesto en liza siempre y que lo hemos criticado siempre a las autoridades competentes, pero bueno, es lo que nos toca y lo que tenemos que asumir y con lo que tenemos que convivir. Con respecto a la potencia, lo que sí nos daba la facilidad, entre comillas, es de que podríamos tener 2 cambios de potencia gratuitos hasta el 31 de mayo del 2022, es decir, dentro de 2 días, dentro de nada. ¿Por qué nos decían esto? ¿O cómo nos vendían que había 2 cambios de potencia gratuitos? Porque yo podía probar. Voy a probar a ver si bajando esto cómo me va, si yo puedo utilizarlo bien. Y bueno, nos damos la posibilidad de hacer estos 2 cambios de potencia. Al final no repercute demasiado en lo que es nuestro consumo eléctrico, pero bueno, creemos que al final es mucho más los perjuicios que se pueden ocasionar cambiando mucho la potencia en los periodos valle que teniendo una potencia normal, que es la que aconsejamos siempre. Y bueno, ya con esto ya terminaríamos lo que es el tema de la tarifa PVPC, que es la tarifa que habitualmente teníamos los consumidores y es la que habitualmente entendíamos que era la más favorable, pero que últimamente no es así. ¿Alguna pregunta sobre...? Sí, bueno, yo quería saber también un poco qué alternativa plantean por FACUA o por parte de la ciudadanía, qué es lo que pueden hacer, por ejemplo, los ayuntamientos. Yo quiero recordar que había algún ayuntamiento que había hecho también tipo planta donde
placas Sí. solares, que eso para reducir para toda la ciudadanía, supongo que Sí. también para municipios más pequeños que no tienen tanta... No sé, que un poco el tema de la soberanía energética, Sí, sí. el tema también si es mejor apostar también, que tiene también su coste, Claro. el tema de la energía solar, no sé qué panorama un poco... Vamos, nosotros entendemos siempre que hay que apostar directamente por las energías renovables. ¿Por qué? Porque las energías renovables son el futuro. Al final son energías limpias que lo que van a hacer es que repercuta directamente también en el medio ambiente. Entendemos también que una de las soluciones serían las cooperativas eléctricas. Las cooperativas eléctricas son una gran solución a lo que es la pobreza energética que estamos sufriendo. Como dices, ¿apostar por las placas solares? Sí, entendemos que sí, pero ahora mismo el coste que conlleva instalar unas placas solares no lo puede asumir todas las familias, toda la ciudadanía. Es decir, estamos hablando de una media de 3 o 4 mil euros para poner una placa solar. Entonces, evidentemente, sí nos va a repercutir en un beneficio, en un ahorro. Pero, primero, ¿quién tiene ese dinero para poder invertirlo? Y segundo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que yo recupere mi inversión? Es decir, estamos hablando de alguien que tenga esa capacidad de poder asumir ese tipo de costes. Por lo tanto, creemos que se tendría que hacer, sí, evidentemente, pero que también entendemos que tiene que haber una ayuda por parte del gobierno para que nosotros, como consumidores que queremos ahorrar, que no es que estamos despilfarrando la luz, sino que queremos tener una solución a lo que es el problema que nosotros estamos teniendo, que tengamos la ayuda, tenemos la posibilidad, todo el mundo, de poder acceder a este tipo de servicios, este tipo de productos. En cuanto a los ayuntamientos, si tienen la capacidad como para hacerlo, entendemos que puede ser beneficioso para el conjunto de ciudadanos. Pero claro, tenemos que, eso ya cada uno de los ayuntamientos tiene que estudiar si realmente le conviene o no le conviene, o puede hacer ese tipo de inversión, o cuánta energía necesita. Ya son temas que ya son más complicados, y yo creo que se tiene que hacer por cada consistorio, tiene que hacerse un estudio si puede o no puede hacerlo, o si se puede asumir o no se puede asumir. Evidentemente estamos hablando de una ciudad como Madrid, no podría asumirlo porque se tendría que generar muchísima electricidad como para poder suministrar toda la demanda que existe. En pueblos más pequeños, yo creo que se podría estudiar por cada uno de los ayuntamientos, y sería una alternativa bastante válida, y yo creo que es bastante beneficiosa, y creo que es algo que sí deberían por lo menos estudiarlo. Esto tendrá 6.900 habitantes, ¿no? Pueblo grande. Un pueblo grande, es que... La demanda eléctrica que tenga tiene que ser bastante con esa, y para soportarla pues necesita unas instalaciones cercanas, potentes, o eólicas, como pasa en algunos pueblos que hay. Aquí no parece que haya mucho viento, ¿no?, en esta zona, pero sí suficiente ruido para sonar. Luego también había otra experiencia lo que pasa es que eso son cosas, gestos más que otra cosa, que dedicar, por ejemplo, parte del presupuesto a lo mejor de festejos, Sí. a repartir entre todos para que les salga un poco más barata la factura, pero bueno, que eso es algo puntual. Claro, pero al final esos son parches. Es que, Tiene ser claro, cambios estructurales. exactamente, claro, nosotros sí es cierto que bueno, vemos cómo se puede combatir la situación como la que tenemos, pero nosotros creemos que esto es un problema de fondo, es un problema de raíz, y este problema lo que hay que hacer es modificar muchas cosas. Para empezar, a mí no me entra en la cabeza que una empresa tenga 3.000 millones de beneficios por un servicio que es esencial, y por un servicio que estamos viendo cómo a los consumidores nos cuesta mucho pagarlo. Creo que no tiene sentido que nos repercuta a nosotros la responsabilidad de ahorrar, nos repercuta a nosotros la responsabilidad de tener que afrontar una serie de impuestos, una serie de peajes, una serie de cargos, una serie de conceptos dentro de las facturas para que las empresas tenga unos beneficios tan importantes. Creo que es más fácil recortar los beneficios de la empresa cuando tienen tantísimos, que recortar en un sueldo normal, o incluso algunos de miseria, sueldos de miseria, recortarle ahí para que se puedan lucrar esta empresa. Creo que cae por su propio peso la lógica de dónde se tiene que afrontar el problema y dónde hay que meter la tijera, no en los bolsillos de la gente, evidentemente. Pero bueno,
Bueno, pues ya una vez que hemos terminado lo que es la PVPC, vamos a ver lo que es el bono social, que es el intento por parte del gobierno de que las personas vulnerables o los consumidores vulnerables, como ellos hablan, tengan la posibilidad de acceder a esta prestación de servicios, o que tengan la posibilidad de poder afrontar los pagos de estos servicios. Es decir, como decíamos, no te voy a recortar a ti que eres empresa, o no te voy a decir a ti que eres empresa que aparte de que tengan muchísimos beneficios, pero que bueno, que a esta gente que por lo menos le tenga mayor cuidado. Nos vamos a hacer un bono social, que el bono social va a repercutir, que nosotros también los tenemos que afrontar, ese bono social. Es decir, el resto, como hemos visto, los cargos, los peajes, también hay una parte que está destinada a esto, al bono social. Incluso el gobierno, había una sentencia donde se le repercutía directamente al gobierno la obligación de que pagara el bono social, porque eran unas cantidades que se habían asumido por parte de las comercializadoras, de la parte de la empresa eléctrica, y esta sentencia dijo que no, que eso tenía que asumir el gobierno. Al final lo estamos pagando todos. Claro, la empresa al final no tiene ningún tipo de responsabilidad en esto. Pero bueno, mientras sigan incrementándose y llenándose los bolsillos, pues ya está. Bono social, pues es una tarifa que se aplica directamente a lo que es el PVPC, es decir, no podemos tener el bono social si no tenemos esta tarifa PVPC, que se aplica durante 2 años, que son renovables. Es una modificación que hubo porque antes tú tenías tu bono social y mientras cumplieras los requisitos que se exigían, tú lo tenías. Ahora no, ahora tú cumples los requisitos, te lo dan por 2 años y tienes que renovarlo cada 2 años. El problema de esto es que muchas veces el bono social lo tienen personas mayores, y esas personas mayores no se acuerdan de renovarlo, o no tienen la capacidad como para enterarse de que tienen que renovarlo, y muchas veces nos llegan a Facua muchas personas mayores que dicen: yo tenía el bono social, sigo teniendo el mismo problema porque tengo los mismos ingresos y sin embargo ahora no me aplican el bono social. ¿Y por qué? Porque no lo he renovado, porque yo tengo la obligación de renovarlo, y si no lo renuevo pues me lo quitan. Pues creo que tenemos que tener un poco de conciencia y no hacer esas barbaridades. Pero bueno, eso es una modificación que hicieron. En el bono social, ¿qué es lo que se aplica? Pues unos descuentos, que son el 25% para consumidores vulnerables. Ahora mismo, hasta el 30 de junio de 2022, es el 60%, porque con el tema del impacto de la crisis de Ucrania y toda la historia, modificaron la aplicación de los porcentajes del bono social. Un 40% a consumidores vulnerables severos, que es hasta el 70%, que se aplicará hasta el 30 de junio de 2022. Luego hay unos consumidores en riesgo de exclusión social, que es decir, estos son personas que están siendo atendidos por los servicios sociales de una administración autonómica y que pagan al menos el 50% de la factura de estas administraciones, o sea, estos servicios servicios sociales. Y luego hay unos nuevos beneficiarios que son afectados por el COVID. El COVID-19, que son, pues bueno, que estén en situación de desempleo, que esté afectado por un ERTE, o que en caso de los empresarios, pues que se haya visto reducida la jornada por motivos de cuidados, circunstancias similares, que suponga una pérdida sustancial de ingresos. Estos son los 4 tipos de consumidores que se le aplicaría el bono social. Y luego vamos a ver los requisitos. Esto te tienes que ir al maestro armero para que te explique cómo tienes que hacerlo. Esto es un jaleo increíble. Vamos a intentar hacerlo, no lo voy a explicar así porque al final nos vamos a liar. Y yo creo que es más sencillo, bueno, pues ver lo que son los consumidores vulnerables y ver las cosas mucho más concretas o más destacables de lo que es los requisitos. Bueno, consumidor vulnerable severo, que era el 25 o el 60% ahora, hasta, pues tienes que tener unos ingresos que no superen los 12.159,42, que corresponde a 1,5 veces el IPREN, ¿vale? Con renta conjunta de toda la unidad familiar. Luego se incrementan con 0,3 por cada miembro adicional de mayor de edad, o 0,5 del IPREN por cada menor de edad. Esto sería en base a la que tenemos de la primera cantidad. Esto con respecto a los ingresos que nosotros tenemos que tener como unidad familiar para poder solicitar el bono social como consumidor vulnerable. Pero algo que nosotros entendemos como algo que no es lógico, es que tenga yo los ingresos que tenga, si estoy en posesión del título de familia numerosa, ya soy consumidor vulnerable. Es decir, Cristiano Ronaldo, que tiene 6 niños, sería consumidor vulnerable y tendría acceso al bono social.
sí tiene la PVPC y tiene menos de 10 kilovatios. O sea, no nos parece razonable, nos parece algo totalmente absurdo que por tener el título de familia numerosa tenga ya acceso a esto. Creo que tendría que delimitarse también, aunque los límites fuesen muchísimo mayores, evidentemente, creemos que tienen que ser mucho mayores, pero bueno, regularlo de otra forma. También para el consumidor vulnerable, que sean los pensionistas del sistema de seguridad social y que perciban una cuantía mínima vigente y cuya cuantía agregada anual no supere los 500, no percibir otros ingresos que no superen los 500 euros. O también que sea beneficiario del ingreso mínimo vital, que es lo que, bueno, el ingreso que han puesto ahora. Es decir, estamos comparando lo que es la posesión de título de familia numerosa con el ingreso mínimo vital, algo que no nos entra mucho en la cabeza, pero bueno, estos son los requisitos para poder acceder. Consumidor vulnerable severo, pues que el 40% de descuento, el 70% hasta el 30 de junio de 2022. Y aquí ya, para ser vulnerable severo, por ejemplo, la familia numerosa, por decir un dato destacable, es que ya aquí sí aparece una serie de límites económicos, unos límites económicos. Es decir, si eres familia numerosa, eres vulnerable, pero si tu renta anual no supera 2 veces el IPREM, que son 16.212, ya eres vulnerable severo. Es decir, también hay un beneficio para las familias numerosas, porque en este caso entendemos que se ponen unos límites que son... no entendemos que es razonables, pero bueno, están los límites ahí y bueno, por lo menos ya tenemos algún elemento mucho más objetivo a la hora de aplicar lo que es el consumidor vulnerable severo. El resto, pues bueno, que todos los miembros de la unidad familiar perciban una pensión mínima que no superen 8.106,24, que es el IPREM, pues de 14 pagas. Y bueno, el beneficiario del ingreso mínimo vital. Luego, lo que hemos dicho del consumidor en riesgo de exclusión social y lo del COVID-19, que bueno, es una serie de condiciones que esto ya es para liarlo un poco más, porque situación de desempleo, como has dicho, ERTE o el empresario que se vea reducida la jornada, pero además dice: el conjunto de ingresos beneficiarios de la unidad familiar correspondiente al mes anterior de la presentación de la solicitud del bono social completa debe ser inferior a 1,5 veces la 12ª parte del indicador público del IPREM de 14 pagas. Dime cantidad y ya no tengo... porque esto es una locura. Es muy engorroso a la hora de poder valorar o saber que si estoy o no estoy en la posibilidad de solicitar el bono social, porque son requisitos que muchas veces no tenemos la capacidad como para poder cuantificarlo. Incluso, como hemos dicho, vamos a ver quién son habitualmente los que son beneficiarios del bono social, y muchas veces, o un gran porcentaje de personas, son personas mayores. Si tú le dices a una persona mayor que tiene que hacer las cuentas para ver si puede solicitar este bono social y le cuesta trabajo, bueno, me cuesta trabajo, yo ni lo he puesto porque yo creo que no que me iba a equivocar, o sea que es muy complicado, es muy complicado. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo que dice el gobierno, lo que dice el Estado, lo que dice la normativa es que nosotros, cuando creamos que tenemos la posibilidad de ser beneficiarios del bono social, es que lo solicitamos directamente a nuestra empresa comercializadora, la comercializadora de referencia que nosotros tenemos con PVPC. Lo solicitamos y ellos ya se encargan de tramitarlo y de decirnos si tenemos derecho o no tenemos derecho. Vale, hasta ahí bien. Muchas veces nos hemos encontrado con algún tipo de problema porque las comercializadoras muchas veces nos ponen pegas incluso a la hora de tramitarlo, o nos piden 20 veces los papeles, nos piden que 20 mañana que yo no puedo. Hay muchos problemas. Entonces se le está dando la concesión a las propias comercializadoras que tienen que asumir esos beneficios, o sea, esos descuentos, para que tramiten este bono social. Entonces, por lo tanto, nos hemos encontrado con muchos problemas algunas veces. Pero, ¿no sería más interesante que el gobierno que conoce los datos y cifras le mande el listado a la comercializadora a la empresa para que se lo apliquen directamente? Sí, pero eso tiene un problema para ellos, es que lo tendrían que aplicar a todo el mundo. Claro, yo sé que tiene la trampa, pero me refiero que si es, sentido común.
Claro, buscando el bien común claro, de todos. claro. Es que si yo no, si yo hago eso, se lo tengo que aplicar a todo el mundo que tenga derecho. Si no lo hago así, es que quien me lo pida se lo doy y quien no me lo pida, pues yo no te he escuchado. Es que así. Supuestamente ya se le está mandando a las personas mayores, le envía una carta cuando se le da una mano. Sí. Sí, Pero lo que yo digo es que automáticamente. Claro. Sí, Pero cuando se te quiere- iba a preguntar, ¿y las nuevas cartas estas que están mandando con lo del bono social para que solicite de nuevo el bono social para que le suban el cambio este que se ha hecho? Eso realmente que tienes que otra vez echar los papeles para poder activar, bueno, que han subido de un 25 a un 40 o Sí. cualquier cosa así, o lo hacen directamente ellos. A ver, yo creo que la normativa, no sé si, yo creo que no especificaba nada. Con esas cartas, pero yo quiero que mira, en la siguiente factura. La carta que estaba enviando hacia tal era el bono social técnico. El bono social térmico sí, pero El Bono Social Técnico han mandado una carta que dice que en el día 21 ha modificado la actualización, ha modificado los beneficios del bono social. Y te pone como que si quieres, tener los nuevos beneficios, tienes que volver a solicitar. Tienes que mandar otra vez la solicitud para que te active la Pero a lo mejor son unos servicios que van a funcionar 2 meses y después te van a Exactamente. Yo creo que yo no recuerdo que la normativa especifique que tengas que volver a solicitarlo, o sea que se aplican directamente porque dice los beneficiarios, yo creo que lo dice así exactamente, los beneficiarios, exactamente, claro, dice los beneficiarios del bono social que antes del 1 de junio tengan derecho a estos descuentos, se le aplicará el 60% si es consumidor vulnerable. Yo creo que lo pone así, pero claro. Sí, pero es que las cartas no lo especifican. Claro. Lo explican súper mal. Te preguntas, yo aquí en el ayuntamiento, yo me encargo mucho de hacer bonos sociales que Sí. la gente. Y ha llegado, mira la próxima factura y si ves que no te la han subido, Claro. entonces ya reclamamos. Exactamente, hay que reclamar, claro. Pues yo creo que yo no tenía noticias de eso y la verdad que es una cuestión que se tendría que estudiar porque creo que es un perjuicio. Y de, Sí, sí. tengo aquí. Ahora Sí. tienes que ver si tengo alguna carta, si no te la... Sí, pues eso es algo que, vamos, que incluso yo creo que es contrario a la ley, sobre todo porque te están quitando unos beneficios que, es que, como dices, no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Bueno, de momento hasta el 30 de junio de 2022, pero no sabemos si se va a prorrogar o no se va a prorrogar. Pero claro, son unos descuentos que son, bueno, que se tendrían que aplicar a las familias, están perjudicando. Que ya que lo tienen, que deberían de aplicarlo a ellos. Claro. Sin necesidad de... Claro. Esto es cada vez más historia, más, como decíamos antes del beneficio de la gasolina. Se inventan cualquier historia para comerse los beneficios, es que yo no entiendo de verdad. Y hasta que no tengamos unas autoridades competentes que sean competentes como tal, o sea, que sancionen con respecto al beneficio que están asumiendo, que haya una política fuerte con respecto a la protección de los consumidores y usuarios. Hasta que no haya eso, van a seguir existiendo los fraudes, van a seguir existiendo las estafas. Nosotros siempre decíamos una cosa, esto era con respecto a Movistar, cuando hicieron la subida de 5 euros, a todo el mundo. Movistar tenía 1 millón de clientes que se le estaba aplicando esta cantidad, 5 euros. 5 euros a 1 millón de clientes son 5 millones de euros. Pero eso es mensual. Si yo hago esto, que es ilegal, me estoy subiendo esta cantidad de dinero y estoy aplicando 5 euros a cada uno de mi millón de clientes durante 10 meses, hasta 10 meses en el mejor de los casos, y a los 10 meses me sancionan con 6 millones de euros, yo he ganado 50 millones de euros y esto me ha salido por 6 millones. Al final, pues me interesa cometer un fraude, porque no es viable, o sea, como es viable, pues puedo cometerlo. No existe una presión directa del Estado, del gobierno, de las autoridades, una presión directa para que las empresas no cometan el fraude.
Entonces, hasta que no haya una política fuerte en ese sentido, vamos a seguir sufriendo los consumidores este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, pero que bueno, que ya hemos visto, centrándonos en esto, vemos cómo el bono social es una locura entenderlo, ¿vale? Y nosotros decimos, claro, es muy complicado, tiene que haber unos requisitos muy específicos, muy concretos. ¿Para qué? Para que no todo el mundo tenga acceso a estos beneficios. Bueno, vale, te lo puedo comprar. Pero es que luego hablamos del 60%, 70% en el mejor de los casos, ahora mismo por la situación en la que nos encontramos, pero es que luego nos vemos como en los límites del consumo de electricidad, que es a lo que vamos, es el mayor engaño que nos están dando con el bono social. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que yo soy beneficiario del bono social, yo tengo la posibilidad de tener un 40% de descuento, en el mejor de los casos, ¿vale? 25, 40% de descuento, pero es que no me lo van a aplicar siempre, aunque yo lo tenga 2 años, me lo van a aplicar con limitaciones de kilovatios. Que con la luz que gastas mensualmente, si te pasa mucho te lo quitan. No es que te lo quites, sino simplemente te lo aplican a una serie de determinados kilovatios. Es decir, como lo vemos aquí, pensionistas, me lo van a aplicar a los 1.932 kilovatios de electricidad consumida al año, los primeros, teniendo en cuenta que una familia normal, según nuestras cuentas, 1.900, nada más. Una familia normal, nosotros cuando hacemos las cuentas hacemos una valoración de cómo están las tarifas, de cómo suben. Nosotros tenemos en cuenta unos criterios que son los que entendemos como habituales de consumo de una familia normal, que tenga unos electrodomésticos normales, que tenga unos consumos habituales que sean razonables, que tenga una capacidad de ahorro normal también de lo que es la electricidad y que no despilfarre la electricidad, y entendemos que son 366 kilovatios hora mensuales. Ha puesto demasiado bajo, yo te diría el doble. O sea, imagínate. Yo te diría el doble, 600 pues, vamos a ponerlo, sí, pero hemos sido cautelosos, hemos ido muy a la baja, ¿vale? Pues 366 kilovatios, nosotros, que si nos van a aplicar el bono social a 1.932, nos lo comemos en unos cuantos meses. En 6 meses no hemos comido el bono social, y los otros 6 meses que me quedan del año, pues me van a aplicar la cantidad. La verdad no lo sé, yo por lo que te he dicho, yo hago aquí a las personas mayores les ayudamos desde el ayuntamiento a hacer el bono social, y por regla general, también que son personas mayores, que consumen menos que una familia normal, pero por regla general no le suelen aplicar el bono todo el año. Sí, pero no te sé decir sí. Tampoco, claro, pero vamos, que eso está en la norma, o sea que ahí. Una vez en me parece una ridícula. Bueno, pero es que si nos vamos allá a los consumidores sin menores a cargo son 1.300, 1.380, o familias numerosas 4.100. O sea que consumidores con. Esa es la letra pequeña. Esa es la letra pequeña del bono social. Es decir, sincero. No, pero es que lo curioso de todo esto es que te lo venden como si fuese un avance increíble, un avance social impresionante, de decir, bueno, joder, esto estamos hablando de que van a beneficiar muchísimas familias, va a ser la panacea, esto es lo mejor del mundo, pero sin embargo no te cuentan esto. No te cuentan esto de que no te lo van a aplicar siempre, te lo van a aplicar a unos consumos que ellos entienden como razonables. Es decir, tú eres pensionista, tú no puedes consumir más de 2.000 kilovatios al año porque eso no es razonable. ¿Cuánto consumes? Para que tú puedas consumir 1.932 kilovatios al año, tienes que estar consumiendo alrededor de ¿cuánto? Menos de 200 kilovatios al mes. 180, 175. Exactamente. O sea, eso yo creo que nada más que el frigorífico ya... un frigorífico ya se lo come. Entonces, creo que, bueno, es el gran engaño, el gran fraude de lo que es el bono social. Por eso nosotros desde aquí, desde Facua, siempre estamos instando al gobierno a que modifique el bono social. Que el bono social
está muy bien, pero legislarlo como tiene que ser, como un beneficio como tal, no un beneficio parcial, coartado, no, es que creemos que conforme está regulado no existe un beneficio real a los consumidores, sobre todo porque estamos viendo que se va a aplicar a gente que realmente lo necesita. Es que no estamos hablando de un beneficio que se está aplicando a gente que lo estamos dando como algo, como una gracialidad, no, estamos dando una ayuda, no es un regalo, es una ayuda. Entonces, ahora mismo la situación como está regulado no invita a que este bono social sea la solución a los problemas de electricidad que tenemos. Que luego te ponen muchísimas condiciones para que te lo den. Bueno, allí ha llegado gente de que le estaban pidiendo hasta un informe de los servicios sociales, como que está, que tiene discapacidad, que sea una historia. Y digo, pero esto no tiene sentido. Pensionista, que si pones la casilla de pensionista ya como problema de 500 euros al año no te lo dan. Exactamente, es que tiene una es muy complicado de entender. Es complicado de entender, es complicado de solicitar, es complicado de que te lo den, y toda la complicación que tiene para que luego te lo limiten. O sea, creemos que es algo extraño, pero bueno. Bueno, y ya vamos a pasar a lo que es la contratación bilateral, lo que sería el mercado libre. Vale, si ya hemos cerrado la parte regulada y nos vamos a ir a lo que es el mercado libre. Esto ya lo vamos a hacer un poco más rápido porque al final no existe una regulación directamente aplicable. Hay una regulación, pero siempre va a primar lo que es el pacto entre las partes. Yo puedo pactar lo que yo considere con las contrataciones que nosotros nos estén, o sea, con la oferta que nos estén haciendo desde las empresas que están en el mercado libre. Aquí ya las comercializadoras ya no son comercializadoras de referencia, sino que son cualquier tipo de comercializadora, y me pueden hacer cualquier tipo de oferta que yo puedo aceptar o no puedo aceptar. Son contratos de adhesión habitualmente, habitualmente no siempre, son contratos de adhesión que son condiciones generales, condiciones generales de contratación quiere decir, yo te pongo esto, tú las quieres, no las quieres, y lo firmo o no lo firmo, te adhieres o no te adhieres. No tiene capacidad como para poder pactar o para poder negociar ninguna de las condiciones, son condiciones que te dan y ya está. Hasta ahora, hasta hace un año así, nosotros entendíamos que todas las ofertas que había en el mercado no se acercaban a la PVPC. La PVPC siempre era la más barata. A partir de la subida esta que ha habido de locos, la PVPC es la más cara, o de las más caras que hay. Hay ofertas ahora mismo en el mercado libre que sí repercuten en un beneficio bastante importante a lo que es los consumidores, sin llegar a ser lo que nosotros entendemos que debería aplicarse, porque es un servicio básico, pero sí es cierto que hay un beneficio, incluso hay venta pública, compra pública de electricidad de algunas empresas, de algunos conjuntos de consumidores que se juntan para compra pública de alguna oferta. Entonces, por lo tanto, sí puede repercutir en algunos beneficios. Hay que tener en cuenta que ahora mismo de media puede estar el kilovatio en la PVPC, hay yo he visto picos de 0,70 el kilovatio, pero habitualmente 0,20, o sea 0,25, por encima de 0,25, incluso eso puede ser en periodo valle. O sea, y hay ofertas que te están en el mercado libre que te están dando 0,18, 0,11 en algunos casos, 0,12, 0,13. O sea que el beneficio es bastante importante y sí se nota en la factura. Nosotros hemos estado siempre en contra de lo que es la liberalización del mercado, lo que son los mercados libres. Entendemos que cuando son este tipo de servicios, esta prestación de servicios que son esenciales, entendemos que tiene que haber una regulación mucho más importante, tiene que haber incluso un control bastante más importante de lo que es las entidades públicas, lo que es las administraciones públicas, porque no puede dejar en manos de empresas privadas lo que es unos servicios básicos. Pero sí es cierto que ahora mismo pues la situación está como está y entendemos que hay ofertas que son más beneficiosas.
Bueno, lo siguiente que íbamos a hablar es de la suspensión del suministro. Bueno, hay una serie de procedimientos. Hay una serie de procedimientos que se tienen que hacerse para suspender el suministro, que al ser un servicio esencial, pues bueno, hay una regulación muy concreta y tiene que hacerse de una forma muy determinada. No se puede hacer a la ligera, como por ejemplo cuando tienes el teléfono que por un impago te cortan el teléfono y ya está, sino que tiene que hacerse la suspensión por impago, pues bueno, tiene que hacerse como estos determinados requisitos, procedimientos concretos que son 20 días después de la emisión de la factura. Se considera, si no has pagado, se considera como que hay una situación de impago. Se tiene que hacer una comunicación fehaciente de la comercializadora informando de esta situación. Luego una comunicación fehaciente de requerimiento de pago que se puede hacer conjuntamente, ¿vale? Esto estamos hablando siempre de 20 días después, porque durante esos 20 días de que la fecha límite de donde yo tengo que pagar no se considera como impago. Luego se remite al órgano de administración autonómica competente, que es la delegación de industria. Esta delegación de industria tiene que dar la autorización para poder cortar. Y luego, con una antelación de 15 días, la finalización del plazo, la comercializadora vuelve a comunicarse de forma fehaciente al consumidor, indicando la fecha concreta en la cual puede ser suspendido. Este procedimiento que se tiene que seguir tanto para los contratos de PVPC como de mercado libre. Luego hay otras cuestiones también, que se puede interrumpir el suministro, pues cuando se haya realizado un enganche indirecto sin previo contrato, cuando se establezcan derivaciones para suministrar energía a una instalación no prevista, cuando se manipule o en el caso de instalaciones peligrosas. Los tres primeros son lo que nosotros entendemos como doble acometidas, como algún tipo de actuación ilegal por parte del usuario. En este aspecto sí hemos tenido muchísimos problemas con la empresa, con las distribuidoras, porque entendían que cualquier tipo de modificación de los consumos, por si yo consumía una determinada cantidad y por circunstancias consumía menos, muchas veces nos mandaban un inspector, el inspector decía que había una derivación, había una doble acometida y nos sancionaban con unas penalizaciones que están contempladas dentro del reglamento, pero que son bastante importantes, cantidades bastante inasumibles por los consumidores, y sobre todo porque estas inspecciones no acreditaban en ningún momento que hubiese doble acometida o algún tipo de manipulación, pero hemos tenido muchísimos problemas con eso. Y bueno, otra situación es que no se puede interrumpir el suministro eléctrico en caso de impago a los hogares acogidos al bono social en los que haya un menor de 16 años en la unidad familiar, o en los que el consumidor, uno de los miembros de la unidad familiar, sea persona con discapacidad o superior al 33% o con un grado de dependencia 1 o 2 o 3. Esos son los casos en los que no se podría cortar. Y bueno, ya pues para terminar, es como reclamar. En el caso que nosotros tengamos algún tipo de problema, pues directamente tenemos que reclamar a nuestra comercializadora, que ellos incluso pueden asumir nuestra representación hacia la distribuidora, personándonos en Facua o cualquier tipo de asociación, la OMI, la oficina de consumo de cualquier tipo de ayuntamiento, y plantear la hoja de reclamaciones. Es el elemento fundamental que nosotros tenemos los consumidores y usuarios a la hora de afrontar cualquier tipo de perjuicio o infracción que se esté cometiendo con nuestros derechos. Esta hoja de reclamaciones pues se presenta en la oficina de consumo, pasa los 10 días o se mandan directamente al Servicio Provincial de Consumo, que ellos son los que se encargan de evaluar si hay algún tipo de infracción, sancionar o lo que entiendan oportuno. También tenemos otro mecanismo, que es el sistema arbitral de consumo, que lo pone la Diputación de Jaén, que es una junta arbitral de consumo, que la verdad que funciona bastante bien, son gratuitas, en las que Endesa, por ejemplo, si está adherida no a la provincial aquí en Jaén, pero sí está adherida a la de la comunidad autónoma, que ahí se resuelve como una especie de vista, de audiencia, donde se expone por parte del consumidor y de la empresa implicada, se expone cada una de las posiciones que cada uno tiene, y hay un colegio arbitral que puede ser unipersonal o puede ser compuesto por un presidente y una persona de las asociaciones de empresarios y otra persona de las asociaciones de consumidores. Nosotros desde Facua también aportamos en muchísimas audiencias, aportamos nuestros árbitros, y deciden, se emite un laudo que es de obligado cumplimiento, como una sentencia judicial,
Y bueno, se resuelven bastantes cosas y la verdad que es el gran desconocido y entendemos que también es una vía que nosotros tenemos los consumidores para poder defendernos de los posibles abusos que pueda haber, ya no solo de la electricidad, sino de cualquier otra cosa. Y bueno, con esto yo ya creo que terminamos. Ya si hay alguna duda o alguna cosa, Muchas gracias. pues como por ahí, gracias por vuestra atención. Perfecto.